Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este nuevo tema muy importante, que es el Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos este tema también muy interesante que es unidad en la diversidad. Y hemos visto cómo, aunque somos diferentes, podemos estar unidos solamente si estamos unidos en Cristo Jesús. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que repasemos el texto que hemos estado aprendiendo durante estos días, el cual se encuentra en el libro de Juan capítulo 17, verso 21. Y ahí leemos de esta manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos pedir que su bendición nos acompañe a través de la lección de hoy y queremos pedir que nos ayude para poder entenderla y que su buen espíritu pueda iluminarnos, pueda darnos entendimiento. De la misma forma queremos pedir la asistencia de sus buenos ángeles y que en todo lo que aprendamos también podamos llevarlo a la práctica. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy tenemos un apartado que lleva por título El poder de la palabra de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se originaron los cielos y la tierra? Muy bien, vamos a tratar de entender. Este es el origen del cielo y de la tierra. ¿Cómo se vinieron a originar ellos? Bueno, vamos a ir para ello a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice allí en el libro de Salmo, capítulo 33. Y ahí vamos a leer el verso 6 y el verso 9. Y leemos de esta manera: por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él habló, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. El poder de la palabra. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. ¿Cómo fueron creados los cielos? Por mandato divino, por la palabra de Dios. Muy bien, pero esto suena muy simple. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 357, y nos dice así: en la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de ninguna materia o sustancia preexistente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales aparecieron delante del Señor Jehová a su voz y fueron creadas por su propio propósito. Muy bien, esto es, Dios dijo que existiera y vino a la existencia. No había algo preexistente ya que Dios moldeó. Dios creó. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí: los cielos y toda la hueste de ellos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, no son solamente la obra de sus manos, sino que vinieron a la existencia por el aliento de su boca. Esto es, Dios habló y las cosas vinieron a existir. ¿Nos damos cuenta? Ahora las cosas existentes Dios las moldeó después también. ¿Estamos claros? Es el poder de la palabra de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Explica la forma en que el Señor nos transforma en una nueva criatura. Muy bien, entonces ya sabemos ahora que Dios creó porque Él mandó y existió. Pero ahora Dios nos crea de nuevo, una nueva creación. Pero ¿cómo se hace ese evento? Vamos a ver
qué es lo que la Biblia nos dice sobre este respecto. Y vamos a leer allá en el libro de Juan, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 63. Y leemos así: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos habla que las palabras nos dan o nos proporcionan vida y nos proporcionan espíritu. El espíritu es el que da la vida, dice aquí. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo somos hechos nuevos? Por medio de la palabra de Dios. Cuando más nosotros asimilamos la palabra de Dios, más nos vamos recreando y nos vamos volviendo semejantes a la imagen de Dios. Pero vamos a ver cómo nos narra esto el Espíritu de Profecía. Vamos a ver lo que dice aquí, en este siguiente párrafo de El deseado de todas las gentes, en la página 355. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Entonces, cada vez que tú lees la Biblia y tú la aplicas a tu vida y la vives, entonces va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestros pensamientos. Vamos a poner una persona que tenía malos pensamientos para todos, pero conforme lee más y más y más la palabra de Dios, entonces encuentra que nosotros no hemos de tener malos pensamientos para los demás, que hemos de amar a nuestro prójimo, que hemos de amar a aquellos que nos maldicen, que hemos de amar a aquellos que nos tratan mal. Entonces la persona va cambiando en su pensamiento, pero no apenas en su pensamiento, va cambiando también en su actuar. ¿Te das cuenta? Y es el poder de la palabra actuando en nuestras vidas. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Mirando constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimentan de su palabra, hallarán que es espíritu y es vida. Muy bien. Cuando comenzamos a leer la palabra nos parece difícil y tedioso, pero conforme avanzamos nos vamos nutriendo de ella, vamos aprendiendo de ella, entonces nuestra vida va cambiando y tenemos ganas de aprender más y de escudriñar más, de leer más, de profundizar, y nuestra vida va cambiando poco a poco hasta que llegamos a un punto donde nosotros nos empezamos a parecer a Jesús en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tratar a los demás. Cada día vamos cambiando nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador, pero el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios, se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. Muy bien. Entonces, conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, todo lo que nosotros aprendimos para hacer el mal, todo lo que nosotros practicamos en maldad, se queda destruido, porque nuevas formas, nuevos hábitos, nuevas intenciones son introducidos en nuestra vida a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y transforma nuestro ser, transforma nuestros pensamientos y cambia nuestra visión de las cosas también, pero por medio del estudio de la palabra. Y cuando esto ocurre, entonces comenzamos a moldarnos según el modelo divino, Cristo Jesús. Ahora, algo más ocurre. Vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Si nosotros aún albergamos cosas en nuestra vida, rencor, odio, pensamientos malos, cosas que no debemos, están ahí todavía guardados,
Tiene que ser por alguna razón. Esto es porque nosotros no tenemos o no hemos comido, no nos hemos alimentado constantemente de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que cambiar eso. Esto es, tenemos que leer la palabra de Dios, asimilar la vida de Cristo de tal manera que nosotros seamos transformados a la imagen divina. Pero todavía hay más. Así que vamos a continuar y ahora vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo hemos de estudiar la palabra de Dios? Esto es, muchas personas leen la palabra de Dios pero no son transformados. No cambian sus vidas. Entonces, ¿cómo hemos de leer la palabra de Dios para ser transformados, para que cumpla el propósito de Dios al leer la palabra de Dios? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 6. Y ahí vamos a leer los versos 53 al verso 58. Y leemos de esta manera. Jesús les dijo: os aseguro que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La Biblia nos dice que nosotros hemos de comer el pan y beber la sangre para tener vida en nosotros. Esto es, así como tú y yo comemos para subsistir, nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios para subsistir espiritualmente. Y no apenas en esta tierra, pero en la venidera tendremos vida eterna. Entonces, ¿cómo hemos de estudiar la palabra de Dios? Así como no se nos olvida comer cada día, hemos de estudiar de la misma manera. Muchas veces estudiamos hoy y después 3 días no, y después nos acordamos y una vez más sí, pero no es la forma correcta. La forma correcta es como tu alimento diario. Comes 2 o 3 veces por día, algunos comen hasta más. Pero ¿cuánto comes de la palabra de Dios cada día? Muchas veces te alimentas de otras cosas, pero no te alimentas correctamente de la palabra de Dios. A veces tenemos desnutrición espiritual. A veces comemos un alimento muy superficial de la palabra de Dios. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Muchas veces leemos tantos textos que finalmente perdemos la esencia de lo que queríamos investigar. Pero debemos de ir a un texto, pedirle la dirección de Dios y entonces investigar realmente lo que Dios quiere decir en ese texto. Y hemos de comer y profundizar hasta que estés satisfecho con lo que Dios te quiere hablar. ¿Te das cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno, que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que por medio de su palabra podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Y que una vez transformados podamos permanecer en Jesús, podamos comer su palabra de tal forma que vengamos a ser semejantes a Él. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu que amolde nuestras vidas y guárdenos durante el resto del día. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.